La primera de las sesiones científicas del año 2022, se me está adelantando. Después de 2 años de pandemia que estuvimos haciendo todas estas sesiones en forma virtual, es un gusto volver a encontrarnos todos juntos y esperemos que le saquemos provecho a todas las lecturas que son importantes, como para poder debatirlas y poder compartir con el que expone y ustedes que se saquen las dudas de todo lo que hayan leído y de lo que sepan. Esto tiene el objetivo de no solo de pasar a miembro titular o aprobar un curso, sino del comienzo en la mastología, que es de tratar de presentar trabajos, lectura de casos y poder debatirlos y compartir entre todos la experiencia de cada uno. Así que bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta primera sesión con asuntos centrados e informes esto es de informe de secretaría. Doctor Martín Loza. Bueno, buenas tardes. Voy a realizar el informe de secretaría. Bueno, voy a hablar sobre sobre los miembros adherentes correspondientes a este mes. Son la doctora Holguín, Álvarez Holguín, la doctora Blanco, la doctora Sechetto, la doctora Gopar, doctora Lai, el doctor Kitzsteiner, el doctor Ostinelli y la doctora Tapper. Después también informo sobre la próxima reunión de exalumnos que se va a realizar de manera presencial en la sede de la SAM el 13 de julio de 19 a 20 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero informarles también que la gente del interior que está conectada y como la gente de acá local, que puedan hacer preguntas y sería bueno que lo hagan, así lo hacemos lo más interactivo posible. Lo pueden escribir en el chat y serán transmitidas directamente cuando se termina la lectura del trabajo. Damos entonces comienzo al primer trabajo, que es Enseñanza en Mastología en una residencia de cirugía general, Hospital de Clínica General San Martín de Buenos Aires, de los doctores Alba Pose, Montesinos M, F, Montesinos M. Hernández. Gracias. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a la Sociedad Argentina de Mastología por darme este espacio para leer este trabajo. Bueno, como todos sabemos, el cáncer de mama está considerado como la entidad oncológica más frecuente en mujeres de Argentina. Se registraron 22.000 casos nuevos en 2018, según el Instituto Nacional del Cáncer, lo que representa el 32,1% de las neoplasias malignas de la mujer, con una mortalidad anual de 6.380 pacientes. Tenemos una incidencia similar a los países occidentales desarrollados, pero con una mortalidad alta, reflejada en otros sistemas de salud más deficientes en tecnología y formación profesional. La falta de accesibilidad a métodos de screening como la mamografía dificultan el diagnóstico precoz. La cirugía interviene en su manejo diagnóstico y terapéutico, sobre todo en los estadios iniciales. El tratamiento quirúrgico por especialistas ha demostrado disminuir las tasas de recidiva local y regional y aún mejorar la supervivencia alejada. Actualmente, solo alrededor del 18% de los cánceres de mama son tratados en unidades de mastologías o centros especializados. El primer programa de residencia en cirugía general y el primer entrenamiento formal en cirugía en los Estados Unidos comenzó en 1889 en el Hospital Johns Hopkins bajo la dirección del Dr. William Halsted. En la Argentina,
el doctor Mario Brea organizó la residencia médica en 1957 en el Hospital Durán y a partir del 59 en el Hospital de Clínicas. La residencia médica es un sistema de capacitación de posgrado ampliamente aceptado. Consiste en un programa de enseñanza caracterizado por un aprendizaje supervisado, intenso y progresivo, por lo cual el médico recién graduado adquiere en pocos años un alto número de competencias teóricas y prácticas. El aprendizaje de las destrezas quirúrgicas se cumple adecuadamente en la residencia de las especialidades quirúrgicas, a través de un proceso que permite incorporar y afianzar estas habilidades de manera ordenada. Observación, ejecución, corrección, repetición, automatización y posterior aplicación a otras circunstancias. El enfoque clínico-quirúrgico de la patología mamaria en este entorno resulta de fundamental importancia, ya que ofrecería un contacto inicial con la especialidad. Ello permitiría detectar interés por el tema y la vocación por adquirir una indispensable capacitación postbásica. A fin de señalar la factibilidad de la inclusión de la mastología en una residencia de cirugía general, el objetivo del presente trabajo es describir el número y complejidad de prácticas quirúrgicas desarrolladas por médicos residentes de cirugía general en un hospital universitario durante 5 años. Se llevó a cabo un estudio de diseño retrospectivo, descriptivo, observacional en un hospital universitario de tercer nivel. Fueron revisados los registros de 2.991 pacientes operados durante el periodo comprendido entre junio del 2015 y mayo del 2020 en la división Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas. 135 de ellos fueron intervenidos por patología mamaria. De la revisión de las historias clínicas y protocolos de anatomía patológica fueron consignadas las siguientes variables: edad, sexo, técnica quirúrgica empleada, resultado patológico definitivo y año de residencia del médico que actuó como cirujano en cada procedimiento. Los casos intervenidos fueron asignados a cada residente según normativas internas de la división, tomando en cuenta año de residencia, el interés que demostrara por la especialidad, condiciones del estado general de la paciente y complejidad técnica del procedimiento. Se excluyeron los pacientes operados en otras divisiones del hospital, como así también todos aquellos solo vistos en consulta, y aquellos quienes se realizaron biopsia de ganglio centinela y vaciamientos axilares por otras causas, como melanoma, carcinoma escamoso de piel o carcinoma de células de Merkel. Los procedimientos estrictamente oncológicos mamarios fueron catalogados según la complejidad quirúrgica basados en la clasificación descrita por Hoffman y Balbiner en 2009, dividiendo las cirugías oncológicas y sus respectivas reconstrucciones en 2 grandes grupos: A por ablative o mastectomías y B por breast conserving o cirugía conservadora, otorgando categorías del 1 al 6 según la complejidad de la intervención. Se tomaron los recaudos éticos según las recomendaciones de Helsinki y Tokio y sus modificaciones posteriores. Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de la institución y los datos obtenidos fueron volcados a una planilla de Microsoft Excel 2020. Durante el periodo mencionado se intervinieron 130 mujeres y 5 varones. El promedio de edad fue de 68 años para las pacientes con patología maligna y de 41 años para las benignas. Se realizaron un total de 141 cirugías, 4 de ellas bilaterales y 2 pacientes operadas 2 veces. Todos los procedimientos estuvieron a cargo de médicos residentes de primero a cuarto año, según complejidad del procedimiento, asistidos por médicos de planta o fellows de la división. Los tiempos reconstructivos estuvieron a cargo de especialistas de la división cirugía plástica. Se realizaron 69 cirugías conservadoras, 48 mastectomías, 10 cirugías estrictamente de región axilar y 14 procedimientos por patología benigna. De los 69 cirugías conservadoras, 10 fueron cuadrantectomías, 7 con vaciamiento axilar definidos desde el inicio. En 52 casos se incluyó la biopsia de ganglio centinela. En 7 de estos el ganglio fue positivo, por lo que se completó el vaciamiento axilar homolateral.
Se efectuaron 48 mastectomías, de las cuales 19 fueron radicales modificadas, una mastectomía radical por recidiva local extensa, 11 con conservación de piel y colocación de expansor más vaciamiento axilar, 5 mastectomías simples y 12 con ganglio centinela. En 4 de estos casos se continuó el vaciamiento axilar. Se requirieron reconstrucciones complejas en 5 procedimientos. En 3 oportunidades se utilizó el colgajo libre tipo Dieppe, en otro un colgajo pediculado de músculo dorsal ancho. En un caso se llevó a cabo una reconstrucción de pared torácica con malla de prolene y colgajo propeller con anastomosis la arteria mamaria interna. En 10 pacientes se completó la estadificación axilar según los resultados diferidos de anatomía patológica en un segundo tiempo de pacientes inicialmente operados en otros centros. Se realizaron 6 vaciamientos axilares y 4 biopsias de ganglio centinela. También se realizaron 14 procedimientos de patología benigna, 11 resecciones de fibroadenoma, 2 adenomastectomías por ginecomastia y una resección de mama supernumeraria. Durante el periodo en estudio rotaron 20 médicos residentes de cirugía general. Cada uno de ellos cumplió con una rotación de 3 meses durante cada uno de los 4 años de formación. El promedio de cirugía mamaria realizada fue de 7 procedimientos por residente. El mayor número individual de cirugías operadas fue de 11 casos y el menor de 3. La cantidad de procedimientos por año de residencia fueron 71 por residentes de tercer año, 33 por residentes de cuarto año, 30 por residentes de segundo año y 7 por residentes de primer año. En base a la complejidad de los procedimientos quirúrgicos se clasificaron en mastectomías con y sin reconstrucción mamaria. Las mastectomías sin reconstrucción mamaria fueron las cirugías más frecuentes, operadas en su mayoría por residentes de tercer año. Las cirugías que requerían reconstrucciones complejas fueron intervenidas en su mayoría por residentes de cuarto año, reconstrucciones mamarias con expansor o con colgajos pediculados o colgajos libres. En síntesis, los residentes de tercer año intervinieron en la mayoría de las mastectomías simples y a medida que aumentó la complejidad quirúrgica, los procedimientos estuvieron a cargo de residentes de cuarto año. En cuanto a las cirugías conservadoras, 67 casos fueron cuadrantectomías simples, de las cuales 39 fueron realizadas por residentes de tercer año y 22 por residentes de segundo año. De los 14 procedimientos por patología benigna, la mitad de ellos fueron hechos por residentes de primer año. La mayoría de las resecciones de tumores benignos, como otros procedimientos de baja complejidad, estuvieron a cargo en su mayoría por residentes de primer y segundo año. Con respecto al manejo axilar, se realizaron 68 biopsias de ganglio centinela, de las cuales 11 tuvieron ganglios positivos, por lo que se debió completar el vaciamiento axilar. Su distribución según año de residencia fue de 44 para R3, 15 para residentes de segundo año, 6 por residentes de cuarto año y 3 por residentes de primer año. Se describen 55 vaciamientos axilares distribuidos según año de residencia en 31 realizados por residentes de cuarto año y 24 por residentes de tercer año. En resumen, la mayoría de las biopsias de ganglio centinela fueron realizadas por residentes de tercer año y los vaciamientos axilares por residentes de cuarto año. Durante el periodo evaluado se presentó una sola complicación mayor, que fue un hematoma de mama postcirugía conservadora advertida durante el postoperatorio inmediato y que resolvió sin necesidad de una reoperación. Sobre la base de los resultados obtenidos, es posible concluir que un número variado de procedimientos de patología mamaria pudo ser realizados por residentes de cirugía general durante su entrenamiento de 4 años y ajustados su participación según la complejidad de la cirugía y sus habilidades. En todos los casos presentados, los residentes actuaron como cirujanos, condición propia de un hospital universitario, asistidos por médicos de planta. Además, en la mayoría de las oportunidades también participaron como segundos ayudantes. Si bien esta actividad no fue considerada en el presente análisis, constituye un indispensable paso en la adquisición de destrezas. Complementaron la formación en mastología con la atención supervisada en consultorios externos durante cada rotación, como así también durante las recorridas de sala junto a los médicos de planta en el control postoperatorio.
También pudieron participar del aprendizaje que ofrece la permanente e indispensable evaluación multidisciplinaria de los pacientes en ateneos e interconsultas. Además, en el mismo periodo los residentes participaron de biopsias de ganglio centinela y vaciamientos axilares por tumores de piel, como melanoma o carcinoma escamoso o carcinoma de células de Merkel, lo que reforzó el aprendizaje de las habilidades quirúrgicas en estos procedimientos. Para catalogar la dificultad de cada cirugía, se utilizó la clasificación de complejidad quirúrgica, lo que permitió demostrar de manera objetiva la asociación de la complejidad de las técnicas con los distintos años de residencia. No se tomaron en consideración los tiempos quirúrgicos, ya que no hubo un grupo control. Sigonis y colaboradores realizaron un trabajo comparativo sobre 1.107 casos operadas por cáncer de mama, de los cuales 887 fueron intervenidas por residentes. Encontraron que los procedimientos realizados por médicos residentes tuvieron un mayor tiempo operatorio, pero no identificaron diferencias en morbilidad, reoperaciones, supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y en tasa de recidiva locorregional entre los grupos de residentes y no residentes. Esto constituye un requisito ético ineludible para validar la práctica en la residencia. Un punto a señalar es el bajo porcentaje de reconstrucciones mamarias asociadas a la mastectomía. Ello se debió a las preferencias de los pacientes y a sus condiciones clínicas y oncológicas. Si bien los procedimientos reconstructivos fueron realizados por la División Cirugía Plástica, también estuvieron a cargo de residentes de esta especialidad posbásica. Otro aspecto a considerar es la evaluación del aprendizaje. En la presente experiencia, el aprendizaje fue evaluado en conjunto con otras especialidades, en forma individual por los médicos de planta y el jefe de la división al terminar la rotación de cada año, tanto en forma teórica como práctica. En los últimos 10 años, 4 ex residentes sobre un total de 40 decidieron cursar la escuela de mastología, luego de haber finalizado la residencia de cirugía general, lo cual es posible interpretar que la formación ofrecida por la división ha servido de estímulo. El tema patología mamaria no se encuentra actualmente entre los contenidos teóricos de la asignatura cirugía en la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero sí en otras universidades estatales o privadas. Ello puede inducir a desconocer a la mastología como especialidad a la que se puede acceder desde la cirugía general. En cambio, en otros países como Estados Unidos y muchos países de Europa, el tratamiento del cáncer de mama forma parte de la formación básica en cirugía general y, al igual que en nuestro país, han producido referentes de la especialidad. Por otra parte, algunos estudios mostraron preocupación por la disminución de oferta de algunas técnicas a los residentes. Larson y colaboradores de la Cleveland Clinic encontraron que 17,1% menos de cirugía mamaria entre el 2000 y el 2015. Existió a su vez una disminución del 61,5% de las mastectomías radicales modificadas y entre el 2010 y el 2015 notaron un descenso de 67,3% de menos de biopsias de ganglio centinela, lo que representa un menor aprendizaje de estas técnicas por parte de los residentes. Rosenberg y colaboradores hicieron un análisis de la cirugía mamaria en el National Cancer Database y hallaron una declinación del 32% al 16% entre el 2004 y el 2014 de vaciamientos axilares, así como una disminución general de los procedimientos hechos por residentes entre 1999 y 2017. Si bien en muchos servicios de cirugía general no cuentan con especialistas en mastología, como tampoco de otras subespecialidades como cirugía torácica, vascular o cardíaca, podría considerarse dentro de las rotaciones selectivas la alternativa voluntaria de adquirir una experiencia en patología mamaria en centros de alto volumen. Debe tenerse en cuenta que algunos residentes continuarán su vida profesional en ciudades del interior, en las que se puede constituir ante la ausencia de especialistas como un referente para el correcto manejo inicial y eventual derivación de los pacientes. Recordemos que no debe ser un duelo de especialidades, sino una colaboración. Por lo cual, para concluir, es factible la práctica de la mastología en una residencia de cirugía general, siempre y cuando podamos asignar cada caso al residente dependiendo de la complejidad quirúrgica, que su enseñanza debe ser útil para el manejo inicial de cada paciente y, por sobre todo, que estas experiencias pueden despertar el interés por la especialidad y continuar su formación posbásica. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor Rapose. Queda en consideración el trabajo de enseñanza de hematología en una residencia de cirugía general. Yo estuve observando bien tu trabajo. Me parece correcto que haya que forme parte de una especialidad, que lo que todos queremos que hematología sea una especialidad. Hoy esta especialidad está distribuida en servicios de cirugía general, está distribuida en ginecología y también hay hospitales donde hay una residencia posbásica. Lo que puede ocurrir en estos casos es no tener por ahí, cuando ustedes quieren hacer un sector aparte, no tener la suficiente cantidad, porque yo no sé cómo lo están manejando ustedes en las clínicas. Si ginecología opera toda la patología mamaria. No, en el hospital de clínicas en realidad es una patología dividida entre los dos servicios. Entre cirugía general. Entre cirugía general y ginecología. Ellos tienen una unidad de mastología, un servicio de mastología. Nosotros lo tenemos como una patología incluida dentro del servicio de cirugía oncológica. Se manejan en dos sectores totalmente distintos. Bueno, qué lástima que está esa división, porque quizás aunar pacientes y recaudar la máxima experiencia sería lo ideal, ¿no? Para la formación de un residente que cumpla con todos los requisitos. Cuando vos decís que las reconstrucciones no fueron operadas por residentes de cirugía plástica. Sí. ¿Fueron por residentes de cirugía plástica o por residentes de cirugía general? No, por residentes de cirugía plástica. Como carrera de subespecialista, hay una residencia de cirugía plástica en el hospital y ellos participan de los procedimientos justamente. Ajá. O sea, nosotros en los que son mastectomías que van a reconstrucción, el tiempo reconstructivo lo realizan ellos. Completan ellos el tiempo reconstructivo. Sí, exactamente. Y la supervisión que tienen los residentes de cirugía general en patología mamaria, ¿por quién está dada? Estuvo, bueno, dependiendo de cada uno de los periodos, comenzó en los últimos años, por lo menos desde que estoy en el hospital, tuvimos como especialista al doctor Pablo Curuchet, al doctor Montesinos, al doctor De Bonis. Y bueno, a su vez, bueno, cada uno de los médicos de planta de cirugía oncológica tiene una formación inicial y bueno, una formación en patología mamaria. Si bien no han hecho la subespecialidad, saben perfectamente el manejo. ¿Y hay interrelación entre los dos servicios? ¿De ginecología y cirugía general? Sí, hay interrelación. Bueno, se respeta más que nada que cada una de las dos áreas quirúrgicas quiere aprender la especialidad. Algunos como he dicho en el trabajo, hay residentes que tienen mayor interés por la patología mamaria en cirugía, bueno, buscan justamente tener una mayor casuística y eso la verdad que tratamos de dárselo. La verdad que depende más que nada, el manejo de cada paciente depende por qué servicio entra. Hay pacientes que hacen una primera consulta directamente a cirugía, hay otros pacientes que van directamente a cirugía oncológica, eso es indistinto. La verdad que cada vez estamos teniendo mayor interrelación entre los servicios, ojalá que en algún momento no muy lejano podamos trabajar en conjunto y eso realmente va a sumar muchísimo para todos, sobre todo los médicos de formación. ¿Los ateneos interdisciplinarios lo hacen en conjunto? No, los ateneos interrelacionarios nosotros en la división de cirugía oncológica lo hacemos con oncología clínica, con imagenología, con la gente de anatomía patológica, pero es independiente al ateneo de ellos. Independiente de los servicios. Okay. Doctor Ostavier. Buenas noches. Te felicito, muy interesante el trabajo. Creo que si bien puede haber, y algunas preguntas de Luciano apuntaban eso, puede haber una cierta versión de recursos en que una patología la traten dos servicios, posiblemente en el futuro
eso depende de cada hospital, ¿no es cierto? Algo dijo también Luciano, la posibilidad de trabajar más en conjunto, ¿no? Pero creo que también como cirujano general de origen, ninguna residencia de cirugía general puede prescindir por lo menos de la enseñanza básica de la mastología, como hacen ustedes. Vos lo dijiste muy claro, el mastólogo después seguirá otro camino formativo con más volumen, pero sería un gran riesgo que disminuya todavía más la enseñanza de la mastología básica en el cirujano general, porque después, como vos también lo dijiste, pero quería resaltar eso, sobre todo en ciudades y pueblos pequeños del interior, donde no hay para elegir, el mastólogo, el inicio de la consulta no mastológica, sino de una patología mamaria, puede ser el cirujano general, y muchas veces si los primeros pasos no están bien guiados, después no se puede volver atrás, ¿no? Por eso es importantísimo para mí que siga y que aumente la enseñanza de la cirugía en la cirugía general, de la mastología por lo menos básica, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, doctor Uriburu? Uriburu. Muy interesante el enfoque que habitualmente no vemos. Quería hacer una pregunta o un aporte, tal vez o vos o algún otro autor, como el doctor Manuel Montesinos pueda opinar al respecto. Es claro que esto ocurre, esta división cuando entra, como bien dijiste recién, ¿no? Por el servicio de cirugía general o por el servicio de ginecología, y ni que hablar en hospitales como el mío, que hay un servicio de mastología que es independiente de los dos. Entonces los residentes tienen que rotar con nosotros, con mayor o menor interés, como vos bien dijiste, para tener la formación. Pero en cuanto a un servicio de cirugía general se refiere, yo creo que muy importante viene que la mastología esté claramente dentro de la currícula, sobre todo el servicio además es cátedra, porque me parece que últimamente está, en mi hospital, que es un hospital universitario, está, y de hecho repito las clases a veces, está dentro de la currícula de ginecología y de cirugía general, pero a nivel de la UBA me parece que como que estuviera perdiendo importancia y por no decir desapareciendo la mastología dentro de la currícula de las cátedras de cirugía general. Eso por un lado, y por otro lado también podría venir, por eso lo nombré a Manuel, que está muy involucrado con la Asociación Argentina de Cirugía, de la importancia que le den a la mastología dentro de la cirugía general. Bueno, muchas gracias, doctor Uriburu. Doctor Montesinos. Hola, buenas noches. Gracias por los aportes. El tema de los contenidos teóricos de la asignatura cirugía en la carrera de medicina de la UBA, en la última modificación sacaron todo lo que significa patología mamaria directamente. Uno puede decir que hay una repetición de contenidos porque está en ginecología también. Sin embargo, a lo largo de toda la carrera se repiten temas como la ictericia, la hemorragia digestiva, el cáncer de pulmón. Hay muchos temas que son reiterativos a lo largo de la carrera. Y la repetición también es una estrategia pedagógica de la cual podría recluirse. De hecho, como también lo mencionamos, en otras universidades públicas y privadas existe. Así que, bueno, desconozco por qué se ha sacado, y eso también lleva a que en los congresos de cirugía haya menos participación de casos o de conferencias o de patología mamaria. Cuando no es así, vamos al American College y ahí está lleno de patología mamaria y sabemos que todos los referentes de los ACOSOC son cirujanos. Entonces creo que hay que hacer hincapié en que a través de la cirugía general se puede acceder a la mastología, a este tipo de prácticas, porque bueno, la cirugía es el primer paso para el tratamiento del cáncer de mama, una enfermedad tan difundida que merece que se repitan los contenidos a lo largo de la carrera. Nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo trabajo. Marcación mamaria con radioisótopos, tendencia 99, ROL. Una alternativa segura en la marcación prequirúrgica de lesiones no palpables. Nuestra experiencia, Fundación Escuela de Medicina Nuclear, FUESMEN y Hospital Parisien de Mendoza y consultorio privado. De los doctores Bonanzone, Espuri, Corbalán, Genés, Maciá y Elías. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco a la Sociedad Argentina de Mastología por la posibilidad de presentar este trabajo. Como sabemos, el aumento del uso de la mamografía, la ecografía mamaria, promovió la detección de lesiones mamarias cada vez más pequeñas, no palpables, ya sea por su pequeño tamaño o su localización profunda en la mama. También el aumento del uso de los tratamientos neoadyuvantes ha transformado lesiones mamarias palpables en no palpables. Así surge la necesidad de realizar una extirpación a través de marcaciones prequirúrgicas, que son procedimientos mínimamente intervencionistas y que se realizan a través de imágenes mamográficas o ecográficas. Las técnicas de marcación prequirúrgicas más usadas tenemos el arpón, el carbón activado, los más usados aquí en la Argentina, el azul de metileno, la inyección de radiofármacos de la técnica ROL o SNOL, con el uso de nanocoloides o coloides marcados con tecnesio 99, como últimas o más novedosos, semillas radioactivas de titanios marcados con yodo 125, semillas magnéticas de acero paramagnético, reflectores para radar de ondas electromagnéticas y etiquetas de identificación con ondas de radiofrecuencias. Las marcaciones con radioisótopos entonces consisten en la inyección intra- y o perilesional de nanocoloides o coloides con macro o microagregados de albúminas marcados con tecnesio 99, bajo guía ecográfica o mamográfica, lo cual permite la realización de una cirugía radioguiada, ROL de sus siglas en inglés, y que permite a su vez realizar la linfogamografía para detectar el ganglio centinela durante el mismo procedimiento con la técnica de SNOL. A continuación contamos nuestra experiencia en la utilización de radioisótopos tecnesio 99M como una alternativa eficaz para la marcación prequirúrgica de lesiones mamarias no palpables, con la técnica de ROL. Como objetivo primario nos planteamos describir nuestra experiencia en esta marcación prequirúrgica de lesiones mamarias no palpables con radioisótopo tecnesio 99. Como objetivos secundarios, evaluar la tasa de detección intraoperatoria de la marcación de las lesiones mamarias no palpables por parte del colega cirujano, determinar la centralidad de la lesión en la muestra de tejido extraído tras la corroboración radiológica e histológica de la pisoperatoria, evaluar la efectividad de la técnica de marcación en relación a la tasa de reintervención quirúrgica por márgenes afectos. Fue un estudio retrospectivo descriptivo. Entre octubre del 2017 y octubre del 2019 se realizaron 40 marcaciones prequirúrgicas con radioisótopo tecnesio 99M de lesiones mamarias no palpables previo a la realización de cirugías conservadoras. Se incluyeron 36 pacientes de sexo femenino de edad promedio 54 años con un rango etario de 25 a 81 años. Las marcaciones se realizaron con la participación de los servicios de mamografía y el servicio de cámara gamma de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de la ciudad de Mendoza y el servicio de ginecología del Hospital Parisión del departamento de Maipú de Mendoza. Como criterios de inclusión, se incluyeron pacientes con lesiones mamarias no palpables diagnosticadas por biopsia con aguja gruesa de cáncer de mama o lesiones de potencial maligno incierto y pacientes con discordancias clínico-radiológicas con indicación de cirugía conservadora de mama. También pacientes con lesiones palpables para cáncer de mama diagnosticadas por biopsia con aguja gruesa que se tornaron no palpables post-neoadyuvancia. Se excluyeron pacientes con lesiones mamarias palpables y pacientes con indicación de mastectomía. Para la marcación bajo guía ecográfica se utilizó un ecógrafo Logic FC de General Electric que fue ubicado en la sala de cámara gamma. Y para las marcaciones bajo guía estereotáxica se utilizó un mamógrafo Xenograph Essential de General Electric. Para la lectura del radiofármaco inyectado en la sala de cámara gamma se utilizaron dos equipos, el SIN SP4 Nuclear Gamma Camera y Siemens Symbian Intego Excel. Los procedimientos se realizaron el día anterior a la cirugía, el cual consistía en la inyección intratumoral de nanocoloide 3 milicurie de linfofast tecnesio 99, en un volumen aproximado de 0,3 mililitros. Se realizaba inyección intra y peritumoral en los casos de lesiones malignas. En cámara gamma, posterior a 30 a 45 minutos, se obtienen imágenes para verificar la actividad del radiotrazador en la mama para la técnica del ROL y el drenaje linfático del ganglio centinela en los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. Se realizaba inyección periareolar subtérmica del nanocoloide de 3 milicurie de fitato tecnesio 99 en caso de no observar drenaje espontáneo para la marcación de ganglio centinela. Y luego una marca cutánea con tinta indeleble de la proyección en piel de la lesión y el ganglio centinela. Como resultados pudimos observar que el 87% de los casos se realizaron bajo guía ecográfica, 35 casos, y el 13%, 5 casos bajo guía estereotáxica. De las 40 marcaciones con la técnica de ROL, 28 marcaciones fueron simples por ecografía, 2 casos de marcaciones dobles por ecografía, que se trató de 2 casos con 2 lesiones en la misma mama, una marcación bilateral por ecografía debido a un cáncer de mama bilateral, 4 marcaciones solo por estereotaxia, un caso de marcación conjunta por ecografía y estereotaxia de 2 lesiones en la misma mama.
En cuanto al tipo de lesión imagenológica, en 3 casos solo se logró identificar el sitio de la lesión gracias al clip colocado previo al tratamiento neoadyuvante, de los cuales 2 se marcaron bajo guía ecográfica estereotáxica y 1 bajo guía ecográfica gracias a la visualización del mismo, por este método. De los 25 nódulos, 14 fueron menores a 10 milímetros y 11 entre 11 y 20 milímetros, y hubieron 18 distorsiones de la arquitectura que fueron marcadas por ecografía. De los grupos de microcalcificaciones fueron 4, 3 se marcaron por estereotaxia y 1 por ecografía, ya que estaba asociado a un clip metálico colocado previamente y era visible por este método. En cuanto al tipo histológico de las lesiones malignas hubieron 24 carcinomas invasores, 4 carcinomas in situ, 3 carcinomas lobulillares invasores, de lesiones benignas, mastopatía fibroquística 1 caso, 2 casos de hiperplasia ductal usual, 1 caso de adenosis esclerosante y 1 caso de un fibroadenoma con adenosis. De lesiones de potencial maligno incierto, 2 casos de hiperplasia ductal atípica y hubo 2 casos de lesiones sospechosas sin biopsia previa. Del total, el 65% de las lesiones presentaba y se encontraba asociado al clip, y la marcación con clip previo es muy importante, ya que nos ayuda a identificar las lesiones, ya que al tratarse de lesiones de tan pequeño tamaño o distorsiones en la arquitectura, el clip nos sirve de mucha referencia cuando llega el momento de la marcación y para su identificación de la pieza quirúrgica. Así, el 50% de los correspondieron a nódulos asociados a clip, 31% de las distorsiones de arquitectura con clip. Hubieron 2 grupos de microcalcificaciones y bueno, los 3 clip, en 3 casos clip que solamente se veían por esa marca previa. Y de las lesiones que no estaban asociadas a clip, el 86% fueron nódulos y 14% microcalcificaciones, 2 grupos. Un ejemplo de una marcación ROL bajo guía ecográfica de una paciente de 59 años con un carcinoma lobulillar invasivo post-quimioterapia neoadyuvante. Se realizó la marcación de un nódulo que estaba asociado a un clip. Se puede ver a la derecha de la pantalla las imágenes gamma gráficas del nódulo y el ganglio centinela, y en el centro de la pieza operatoria donde se identifica el nódulo asociado al clip metálico en el centro de la muestra. Otro caso, una marcación bajo guía estereotáxica de un grupo de microcalcificaciones. En este caso se decidió la marcación bajo guía mamográfica. En la parte central podemos ver las imágenes gamagráficas de frente y perfil con el drenaje linfático espontáneo a cadenas ganglionares y la imagen de la comprobación radiológica de la pieza operatoria, observando las microcalcificaciones en la misma. Otro caso, una paciente post-quimioterapia neoadyuvante, un carcinoma ductal invasor, donde había tenido una respuesta imagenológica completa, solo se veía una discreta distorsión en la mamografía asociada a un clip colocado previamente. Se realizó su marcación estereotáxica, para ello se utilizó una aguja espinal de 22 gauge, las imágenes en +-15 mamográficas, luego las imágenes gamagráficas de frente y perfil, y la localización intraoperatoria con el uso de la sonda gamma detectora por parte del médico cirujano de la lesión marcada y señalada en piel y del ganglio centinela en la región axilar. También el uso de la sonda para verificar la presencia de la lesión marcada y el sitio de mayor radioactividad en la pieza operatoria, y la comprobación radiológica de la misma, donde se puede apreciar el clip en el centro de la misma. ¿Qué puede apreciar el médico cirujano en el quirófano? Que hay un punto de máxima captación de la radioactividad medido intraoperatoriamente, que se disipa de manera centrífuga y simétrica en toda la circunferencia, lo cual ayuda a limitar un margen de seguridad quirúrgico para poder sacar toda la lesión. En cuanto a los resultados, los porcentajes de lesiones centradas, el 90% se encontró centrada en la pieza operatoria y encontramos 10% 4 casos descentrados, pero en todas las piezas quirúrgicas tuvieron margen de seguridad adecuado y no se realizaron reintervenciones quirúrgicas por márgenes comprometidos. En cuanto a las linfogamografías para la búsqueda de ganglio centinela, el 30%, se realizaron 30 linfogamografías, de los cuales el 90% tuvieron drenajes linfáticos positivos. El 87% drenó a región axilar homolateral. En este caso fueron 3 casos espontáneos y 23 casos no, por lo que se les realizó una inyección periareolar subdérmica al radiotrazador, logrando el drenaje ganglionar. Es muy importante inyectar a una distancia de al menos de 3 centímetros del sitio de inyección de la lesión para evitar la superposición de los sitios de radioactividad. Y en el 10% de los casos no se constató ningún drenaje a cadenas ganglionares, y estos fueron 3 casos de pacientes post-neoadyuvancia.
Un paso fundamental en el abordaje quirúrgico a las lesiones mamarias no palpables es su correcta localización y marcación prequirúrgica. Si comparamos los métodos de marcación prequirúrgicos más utilizados, podemos ver diferentes ventajas y desventajas de los mismos. En cuanto al carbón, sabemos que es estable, que no se diluye, que se puede marcar varios días antes y es económico. Presenta como desventaja la formación de granulomas de carbón, puede generar distorsión de la lesión por el patólogo y dejar tatuajes en piel que son necesarios remover en la cirugía. En cuanto al azul de metileno es de corta duración en la mama, se diluye rápidamente y señala un área mayor. Debe operarse inmediatamente. En cuanto al arpón, marca la lesión y el trayecto, que puede condicionar el abordaje quirúrgico. Es difícil inserción en las mamas tensas y puede romperse o migrar. No hay que dejarlo más de 24 horas y el riesgo de punción del cirujano y patólogo puede haber. En cuanto al rol, con la marcación con tecnesio 99M, marca la lesión, puede realizarse hasta 24 horas previas a la cirugía, es de rápida realización, no condiciona el abordaje quirúrgico, las lesiones se encuentran más centradas en la pieza quirúrgica, los volúmenes de resección tienden a ser más reducidos y hay menor tiempo operatorio. En cuanto a desventajas, hay mayor costo, disponibilidad en material radiactivo, involucra un equipo multidisciplinario y necesita de imágenes gamma gráficas y sonda gamma detectora. Al revisar la literatura pudimos observar que Llenar y colaboradores en su estudio con la técnica de rol encontraron la lesión marcada en el 99,1% de los casos. De Cisco y colaboradores obtuvieron una tasa de detección del 95%, Ricard y Selma una tasa de detección del 99,4%. Los resultados de nuestra serie fueron similares a estos estudios, detectando la lesión marcada no palpable en el 100% de los casos y encontrando la lesión dentro de la pieza operatoria en todos los casos con la técnica de rol, sin necesidad de realizar reintervenciones quirúrgicas por márgenes afectados. Si bien nuestra muestra de lesiones marcadas por estereotaxia fue pequeño, solo 5 lesiones, en el 100% de los casos se logró marcar y extirpar adecuadamente en comparación con Rickman y Selma, en el cual se realizaron 55 marcaciones bajo vía estereotaxia con una detección del 94,5%. Observamos que el nanocoloide queda en el centro de la lesión y que no se dispersa en la mama o a través de las espículas, lo que ayuda a centrar la lesión durante la cirugía, incluso en los casos en los cuales no hay lesión tipo masa, por lo que también se puede marcar con seguridad grupo de microcalcificaciones, distorsiones de la arquitectura y clip en casos de quimioterapia neoadyuvante bajo guía ecográfica o estereotáxica. A diferencia de Ricard Selma y colaboradores y Hernández y colaboradores, no agregamos contraste yodado al radiotrazador para las marcaciones bajo guía estereotáxica. Sin embargo, luego de cada marcación realizábamos un control ecográfico mamario, pudiendo detectar cambios ecográficos que nos permitía identificar la lesión y el sitio de inyección. Realizábamos así una correlación prequirúrgica entre los 3 métodos de imágenes, estereotaxia, ecografía y cámara gamma. No se presentaron inconvenientes entre la captación de la radioactividad del sitio de la lesión y el trayecto recorrido por la aguja desde la piel a la lesión, y esto fue logrado en entralos más cercanos a la lesión y realizando luego la corroboración ecogamográfica en la misma sala de cámara gamma, marcando en la piel el sitio central de mayor captación observado en las imágenes gamma gráficas y ajustando la sonda detectora para localizar el punto de máxima actividad en el quirófano. A diferencia de Rubio Sierra y colaboradores, no realizamos cambio de jeringa para inyectar suero fisiológico al retirar la aguja de la lesión durante la marcación, debido a la posibilidad de fuga en la manipulación del cambio de jeringa y riesgo de contaminación de la piel, alterando la imagen gamma gráfica. Como conclusión, en nuestra experiencia, las marcaciones prequirúrgicas de lesiones mamarias no palpables con radioisótopo, con la técnica de rol, representaron un apasionante desafío y meticulosa coordinación multidisciplinaria con un procedimiento técnico que fue puliéndose en el tiempo y continuamos perfeccionando. Es una técnica de marcación prequirúrgica eficaz y segura en la correcta identificación intraoperatoria y adecuada extirpación de las lesiones, al extraer con éxito el 100% de las lesiones marcadas. Presenta una adecuada correlación imaginológica, quirúrgica y anatomoradiológica, con un control gamagráfico en todas las instancias durante la marcación, su intervención quirúrgica, el control de la pieza operatoria y el lecho quirúrgico, gracias a las imágenes gamagráficas y al uso de la sonda gamma detectora intraoperatoria. Se obtiene un adecuado margen de seguridad, lo cual disminuye la necesidad de reintervenciones quirúrgicas por márgenes afectos. Muestra como limitaciones la disponibilidad de equipamiento específico, la necesidad de coordinación de múltiples servicios y su mayor costo. Sin embargo, en los lugares con disponibilidad de un servicio de medicina nuclear en el mismo nosocomio o cercano, es un procedimiento sencillo que puede realizarse el mismo día o el día anterior a la cirugía. Muchas gracias.
muchas gracias, doctora Bonenzone. Queda a consideración el trabajo de doctora sobre la técnica ROL. ¿Alguna consideración? Bueno, quiero felicitarte, es un muy buen trabajo y no tengo duda que esta es una técnica, es una alternativa muy útil para las lesiones no palpables, ya que uno puede encontrar con mayor facilidad la lesión, que muchas veces cuando nos dejan marca de carbón que hay que encontrar principalmente en mamas muy grandes o mamas muy densas, que son difíciles a veces de encontrar. La pregunta que tengo es, ¿qué harían en los casos donde la lesión no se ve por mamografía ni tampoco por eco? Es decir, que la lesión la detectaron una lesión sospechosa por resonancia y que cuando hicieron el second look aún no la encontraron, pero sigue siendo sospechosa por su realce. ¿Cómo procederían en ese caso? Bueno, hasta ahora no hemos tenido la situación. Creo que una opción sería colocar un clip bajo guía de resonancia y allí, ya teniendo el clip colocado, con mamografía podemos identificar el sitio e ir y marcar el clip. Es de mucha utilidad el clip realmente. Fantástico. Doctor Terrier. Tu trabajo, bueno, está muy bueno, te felicito. Apuntaba más al rol y no tanto al SNOL, ¿no? Pero me llama la atención la poca migración que tuvieron con inyección solo intra o perinodular, ¿no? Sí. En general se veía más migración, ¿no? Por eso después en casi todo hicieron la periareolar, ¿no? Exacto. Y en relación a eso, y posiblemente sea una de las causas de la poca migración hacia la axila del tecnecio, ¿por qué en algunos casos, vos dijiste de los dos, ¿no? Pero no lo aclaraste, ¿en cuáles o por qué eligen la inyección intranodular, que no es la más frecuente? En general es la perinodular bien pegadito, pero no intranodular, claro, ¿no? Sí, en los casos de lesiones benignas siempre marcamos intranodular porque nos interesa que el radioisótopo quede bien ahí en la central de la lesión. Y cuando era un caso de una lesión maligna, realizamos intra y perilesional, un poco dentro del periférico de la lesión. Y el tema del drenaje linfático, los tiempos eran acotados porque en realidad es como una práctica que aparecía esporádicamente, digamos, en un turnero ya completo, entonces por ahí los tiempos de disponibilidad de los equipos nos hacía acotar los tiempos de espera y o tiempos quirúrgicos. Muy bien. Pero sí, es una opción. Muy bien. ¿Alguna consideración más, doctora Barchú? Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta del doctor Walter Acosta de Chaco, que estaba conectado en el Zoom, y pregunta: en caso de presentar antecedente de cirugía en cuadrante superexterno de la mama, ¿cambió la técnica? No, cuadrante superexterno no. Sí, si son cuadrantes internos, colocar a nivel subtumoral, o sea, más cerquita del pectoral para ver si hay drenaje a cadena mamaria interna. Sería una opción. No tuvimos dificultad, digamos, con la localización. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, vamos a la última lectura del día. Factores pronósticos en carcinomas mamarios iniciales. Hospital Italiano de Mendoza y del Hospital Virgen de la Misericordia de Mendoza, de los doctores Sioca, Mendiondo, Gago, González Cortés y Ventura. Doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien, buenas noches. Agradezco en nombre del equipo de trabajo la oportunidad de presentar nuestra experiencia del grupo de trabajo. Vamos a avanzar. Es con este, ¿no? Perfecto. A modo de introducción podemos definir de que la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer manifiesta haber detectado en los últimos años un incremento en la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama en todo grupo etario. Llama fundamentalmente la atención el incremento de casos diagnosticados en estadios más tempranos. El cáncer de mama, debemos recordar, representa el primer lugar por mortalidad por cáncer de mama, por enfermedad oncológica en la mujer, con una edad promedio de 17.8 por cada 100.000 habitantes.
Se trata de una patología sumamente diversa en la cual intervienen alteraciones genéticas y eventos moleculares diversos. El conocimiento de estos últimos nos permite una valoración y una clasificación en los distintos subtipos, lo cual nos permite un abordaje terapéutico más especializado para cada caso en particular. ¿Cómo definimos factor pronóstico? Es aquella variable que hace presumir un resultado óptimo o adverso desde el punto de vista evolutivo del paciente. ¿Y cuáles son los factores pronósticos que tenemos en cáncer de mama, dentro de los cuales algunos de ellos también se comportan como factores predictivos? Bueno, los anatomopatológicos clásicos, los ganglios linfáticos, tamaño tumoral, el margen de los mismos, el tipo histológico tumoral, grado histológico tumoral, los receptores de estrógeno y progesterona, HER2, Ki67, invasión linfovascular, algo más controvertido debido a que hay autores que expresan de que la misma sería un factor de recidiva local únicamente, los linfocitos infiltrantes tumorales quizás en el escenario de la enfermedad más avanzada, las plataformas genómicas como factores pronósticos y a la vez predictivos del tratamiento sistémico, y factores pronósticos no anatomopatológicos quizás más controversiales, como la edad, la raza y las células tumorales circulantes, estas últimas en el campo de la investigación. Como materiales y métodos, se trata de un estudio retrospectivo observacional en el cual intervienen 2 servicios de ginecología y mastología con la anuencia de los departamentos correspondientes y aprobados por los comités de ética, donde se contempla la confidencialidad de los datos suministrados por las pacientes. Participan Hospital Italiano y Hospital del Carmen de Mendoza, y el estudio fue conducido de julio del 2010 a julio del 2020. Los criterios de inclusión serán los carcinomas invasores mamarios, T1, T2, N0, M0. Criterios de exclusión: compromiso ganglionar, enfermedad de Payet, carcinoma invasor previo, ipsio contralateral, carcinoma in situ, pacientes tratadas con tratamiento neoadyuvante y a una ausencia de seguimiento oncológico. Las variables estudiadas: la edad, tamaño tumoral, grado histológico tumoral, receptor de estrógeno, progesterona, HER2 y Ki67. Con respecto al tamaño tumoral, el mismo debía ser consignado en sus 3 dimensiones de ser posible. De no ser posible, se consignará el tamaño mayor mediante macroscopía, y lo mismo será verificado mediante la medición microscópica del último componente, es decir, del invasor. Ante situaciones como la multifocalidad o multicentricidad, la lesión mayor es la que definirá el estadio, y esto será corroborado mediante la microscopía. Siguiendo las normativas de la ASCO y de la CAP, el perfil de inmunistoquímico será evaluado mediante el score de Olred para receptor de estrógeno y progesterona, identificándose intensidad y proporción en cada caso. HER2, que podrá ser negativo o positivo, y para aquellos casos equívocos se determinará mediante las técnicas de Fish o SISH. Ki67, basado en la normativa de consenso de Sangal en 2019, se adoptó un punto de corte bajo como menor al 20% y alto igual o mayor al 20%. Así, las muestras tisulares quedaron entonces agrupadas en luminales A, B-like HER2 negativos o positivos, HER2 positivos puros y triple negativos. El score de Nottingham o la escala de Scarf-Lumi-Richardson, con las modificaciones pertinentes de Elston y Ellis, como propone el 8º American Joint Committee on Cancer, puesto en vigencia el 1 de enero del 2018, denota diferenciación glandular, pleomorfismo nuclear e índice mitótico. La sumatoria de todos los scores nos dará un grado histológico tumoral o grado global 1, 2 o 3, cuando los scores sean 3, 4, 5, 6, 7 u 8 o 9 respectivamente. Con respecto al procesamiento estadístico, se utilizaron bases de datos que recopilaban datos de los últimos 10 años. Las variables fueron distribuidas por frecuencias y o porcentajes de casos. Se utilizó una escala ordinal contemplando el número de casos, la media aritmética y el desvío estándar. Se utilizaron intervalos de confianza del 95% y pruebas de significación como test de Student y test de chi cuadrado con diferentes niveles de significación. Para el análisis multivariado o la técnica de regresión logística, se utilizó un nivel de entrada de variables independientes y de salida también, 0.05 y 0.10.
se contrastaron los supuestos de colinealidad y bondad de ajuste del modelo. ¿Cuáles son los resultados obtenidos? De 1.348 muestras tisulares analizadas, aproximadamente el 60% corresponden al estadio 1 y el 40% corresponden a un estadio 2. Como observamos, los intervalos de confianza se solapan, pero aún así las diferencias son estadísticamente significativas, promediando la edad para el estadio 1 en 56 años y la edad para el estadio 2 en 54 años de edad. A partir de esta información gráfica y la analítica previamente obtenida, determinamos que el promedio de edad para ambos estadios es de 53 años de edad. Y entonces las pacientes que tuvieron menos de 53 años de edad eran más frecuentes en el estadio 2 con respecto al estadio 1, 46.1 versus 40.5 respectivamente, como observamos en la gráfica, mientras que aquellas pacientes que tenían igual o más de 53 años de edad eran más frecuentes de hallar en el estadio 1, 59.5 versus 53.9%. Con respecto al perfil de inmunistoquímica, los perfiles más frecuentemente hallados fueron el luminal B-like HER2 negativo, con casi un 36%, y el luminal A-like con un 33.2%. Cuando analizamos el perfil de inmunistoquímica por cada estadio, observamos que el que tiene las diferencias más estadísticamente significativas es el luminal A, teniendo una frecuencia de 38.31% para el estadio 1 y 27.43% para el estadio 2. Si uno realiza un análisis post-hoc, uno podrá observar entonces de que uno puede dicotomizar a la variable y asumir de que el luminal A se asocia muy frecuentemente al estadio 1, mientras que el resto de los perfiles biológicos se asociarán de manera indistinta al estadio 2. Cuando uno analiza grado histológico tumoral ocurre algo similar. Grado histológico tumoral 1 se asocia frecuentemente al estadio 1, grado histológico tumoral 3 se asocia al estadio 2, mientras que el grado histológico 2 es de comportamiento indistinto. Nuevamente podemos dicotomizar a la variable y asumir que grado histológico tumoral 1 es más frecuente en el estadio 1, mientras que grado histológicos tumorales 2 o 3 predominan en el estadio 2. La mayor diferencia, como observamos, se aprecia en el grado histológico tumoral 1 y en el 2. El análisis post-hoc nos había permitido dicotomizar a la variable y entonces nos encontramos con algunos factores que predisponen a que la lesión alcance un mayor tamaño. Analizamos cuáles variables se comportan de manera diferente en el estadio 1 con respecto al estadio 2, hallamos que todas se comportan de manera distinta y entonces se realiza un análisis multivariado o técnica de regresión logística binaria. El fundamento, estimar el peso o relevancia relativa de cada factor investigado. Al no hallar colinealidad, es decir, una alta correlación entre las variables en estudio, se categorizan según los resultados y los puntos de corte analizados en un análisis bivariado. Encontramos entonces que todas estas variables tienen diferencias estadísticamente significativas y que la edad menor a 53 años, la inmunistoquímica que no presenta un patrón luminal A y el grado histológico tumoral mayor o igual a 2 es más ponderante en el estadio 2. Todo esto viene acompañado de una medida de riesgo, que es el odds ratio. Responde a la pregunta ¿cuánto se incrementa la chance de un resultado si la variable adquiere cierto valor? A modo de ejemplo, grado histológico tumoral 2 o 3 incrementó la posibilidad de un estadio 2 casi 2 veces, con un odds ratio de 1.9. Ahora, si trasladamos esto al peor intervalo de confianza, el mismo llega a 2.62. Cada variable analizada aporta su peso y relevancia propia. Permaneciendo de forma constante las demás variables del modelo, se puede afirmar que el riesgo entonces de un estadio 2 es 1.7 veces más frecuente entre las pacientes menores a 53, 1.5 veces más frecuente entre pacientes con inmunistoquímica no luminal A y 1.6 veces más frecuente entre pacientes con grados histológicos 2 o 3. I67 fue analizado de forma independiente y no incluido en el análisis multivariado, debido a que el octavo American Joint Committee on Cancer planteaba algunas dificultades con respecto a esto, la ausencia de un punto de corte uniforme y las variabilidades intra e interobservador,
Sin embargo, cuando fue analizado por el grupo de trabajo, encontramos que el valor positivo mayor al 20% fue más frecuente de hallar en el estadio 2, 45.22 versus 28.67%. A modo de discusión, el Consenso Nacional Intersociedades del 2016 propone que la edad joven, es decir, igual o menor a 50 años, es un factor pronóstico independiente de recurrencia local luego de una cirugía conservadora. Publicaciones de la Sociedad Argentina de Mastología, como la del Hospital Británico del 2015, avalan que pacientes iguales o menores a 35 años de edad presentan un tamaño tumoral mayor, promediando el mismo en 2.2 centímetros. Lo mismo será ratificado por el trabajo de la doctora Verónica Fabiano, publicado en el JCO en el 2020. Algunos estudios americanos, como el del Mount Sinai de Nueva York, proponen que pacientes más jóvenes, porque poseen tumores de mayor tamaño, son aquellas que, por ejemplo, tienen menos de 40, 35 años como muy jóvenes, y el tamaño tumoral promedio supera los 2 centímetros. Algunos estudios del Yale, como por ejemplo el de Marco Colioni, no concuerdan con dicho hallazgo. Receptor de estradiol, sabemos, es un factor pronóstico y predictor de respuesta a la endocrinoterapia. El receptor de la progesterona es, en algunas series, solo considerado un factor pronóstico, y HER2 es pronóstico y también predictivo a su terapia blanco específica. Las plataformas genómicas poseen poder pronóstico, pero a la vez predictivo del beneficio de la quimioterapia en algunos subsets puntuales, y el alto grado tumoral es un factor de recurrencia local luego de la mastectomía, como avalan los estudios Danish 82B y 82C. Existen bases de datos del CIR, por ejemplo esta que es conducida desde el año 1990 a 2009, con más de 42.000 pacientes estudiadas, con una casuística similar a la nuestra. Ellos encuentran que la mayoría de los tumores menores a los 2 centímetros son luminales alike, pero con un grado histológico tumoral 2, a diferencia de nuestras series. Mientras que otros metaanálisis del CIR, por ejemplo este con más de 10.000 pacientes, T1, T2, N0, M0, es decir, la misma que nuestra casuística, encuentra grado histológico tumoral 1 y perfil luminal alike, siendo más prevalentes en el estadio 1 en concordancia con nuestros hallazgos. Ki67. Ante la falta de reproducibilidad inter- o intraobservador, se hace cuestionable su uso, al menos es lo que encontrábamos en el momento de la redacción del trabajo, y la ausencia de un punto de corte uniforme también hacen cuestionable el uso. Fue así que el 8º American Joint Committee on Cancer propuso 2 subsistemas, el de la estadificación anatómica, en donde se proponían los factores tradicionales anatómicos, el TNM, la vieja clasificación de Pierre Denoy de la década de los 50, y una estadificación pronóstica, grado histológico tumoral, receptor de estrógeno, progesterona, HER2 y paneles multigénicos para aquellas regiones del mundo donde los mismos sean posibles de utilizar. A modo de conclusiones, el perfil biológico más frecuentemente hallado a lo largo de estos últimos 10 años fue el luminal A-like y el B-like HER2 negativo. Luminales A, grado histológico tumoral 1, mayor edad y un Ki67 bajo, predominan con mayor frecuencia en el estadio 1, lo contrario en el estadio 2. Las plataformas genómicas son relevantes para ponderar los factores analizados, pero es una conclusión del grupo de trabajo de que las mismas deberían incorporar aún, y algunas lo hacen, como por ejemplo EndoPredict en su EP Clean Score, básicamente estos factores. No habría que dejarlos de lado. Y un seguimiento prospectivo de nuestro grupo poblacional, sin lugar a dudas, quizás en un futuro nos pueda brindar mayor certeza en la toma de decisiones de estos casos. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, doctor Sioca, por Muy la amable. consideración entonces el trabajo de los doctores sobre factores pronósticos en carcinoma mamarios iniciales. Yo lo que estuve viendo es que ustedes en realidad hicieron una comparación no de estadio 1 a estadio 2, sino de estadio 1A a 1B. Perdón, de estadio 1A a estadio 2A. Exacto, sí, con axila negativa. Claro, no englobarlo sobre
o sea, hacer la diferencia entre estadio 1 y 2, porque no se excluye la axila. Bueno, parecería lógico, una verdad de perogrullo, el ver que los factores pronósticos menos potenciales de diseminación o de agresión histológica, como el tamaño tumoral y aquí, estarían ubicados en el estadio 1 más que en el estadio 2, ¿cierto? La edad ustedes la toman como un factor independiente. La edad nosotros la consideramos tal cual, como un factor pronóstico independiente. Encontramos las diferencias estadísticamente significativas y a menudo en la discusión de tumores, en las reuniones de la unidad de mastología, encontramos que la edad para nosotros es un factor importante. En aquellos casos donde podemos contar con una plataforma genómica, incluso siempre consideramos la edad como un factor condicionante para tomar una u otra resolución clínica. En los casos donde no podemos contar con una plataforma genómica, nosotros siempre también valoramos la edad aún con los otros factores pronósticos. Lo que nos llamó la atención fundamentalmente era el tema del Ki-67. En su momento, en San Galen 2019 se propone un punto de corte, ahora en el 2021 se propone otro punto de corte y, por ejemplo, el 12 de octubre del año pasado, la FDA lo incorpora en las pruebas automatizadas, por ejemplo, para la incorporación de la abemaciclib en estos estadios tempranos. El Ki-67 en su forma automatizada, que justamente dejaría de tener ese problema de la ausencia de un punto de corte uniforme y la variación inter- e intraobservador. Por eso nosotros decimos de que todos estos factores los tenemos que seguir utilizando y es nuestra humilde opinión que deberían ser incorporados también en el empleo de las plataformas genómicas. Yo creo que la edad no es un factor absolutamente independiente, tomado como independiente, sino que está acompañado de las edades más tempranas, está acompañado de factores más negativos, como son mayores tumores, tamaños tumorales más grandes, G2, G3, sí, y más altos, pero no por ahí como un factor independiente para considerarlo por sí solo. Nosotros lo que leímos que nos llamó la atención fue el trabajo del JCO del 2020, que lo nombré, de la doctora Fabiano, donde ella dice, bueno, ajustados por tipo histológico tumoral, perfil biológico, los tumores que tienen la misma característica, cuando uno los compara, si son similares en diferentes edades, ve que siendo el mismo tumor, en una edad más joven se comporta más agresivamente que el mismo tumor, pero en una paciente de mayor edad. Y eso nos hizo sopesar un poco esa teoría, ¿no? De que puede llegar a ser considerado, aunque con cierta discusión y muy controvertido, como un factor pronóstico independiente. De hecho, el Consenso Nacional Intersociedad en el 2016 lo discute bastante esto. Bien. Bueno, el trabajo es muy bueno. Muchas gracias. Está muy bien diseñado, así que lo felicito. Quizás por ahí estamos más acostumbrados a ver este tipo de trabajos en comparación a si hay una mayor diseminación a nivel axilar, ¿no? Si estos factores influyen realmente en un compromiso en la axila y no compararlos sí. Entre sí. Pero bueno, te felicito. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran aportar? Los chicos de atrás, que seguro que están con muchas dudas. ¿No? Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor Gracias. Gioca, gracias a todos. Gracias por la participación y damos por terminada la sesión.